Bueno, buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos este viernes. Aquí estoy pues de invitada en sustitución de un gran amigo que en este momento está sufriendo una de las pruebas más grandes de su vida, pero yo sé que la justicia divina, de esa nadie se salva. Así que he tenido la oportunidad en esta vez de sustituir al periodista Víctor Barahona, quien, como ustedes ya saben, hemos denunciado en redes sociales, fue capturado injustamente dentro de este régimen. Pero voy a tener el honor, imagínense, después de haber sido yo la que me entrevistaron, ahora voy a tener el honor de entrevistar y de ser moderadora en este programa de nada más y nada menos que el licenciado Sergio Méndez. Un gusto estar aquí con usted y pues este es su espacio. Estamos en Tu Onda Club y tenemos que hacer patria de esta manera también. Así que bienvenido, diríjase usted a su público. Gracias, Yanira Escobar, es un placer para mí, sin lugar a dudas, el poder estar nuevamente acá y que me tomen en cuenta. Muchísimas gracias a usted por estar desarrollando este rol que lo hace perfectamente. Lamentable, desde todo punto de vista, lo que señalábamos del amigo Víctor Barahona, porque esta semana fue detenido por una orden aparentemente que nunca mostraron dentro del régimen de excepción, como los familiares han contado. Llegaron a su vivienda allá en Apopa y lo detuvieron. Es lamentable porque hasta este momento lo que nosotros hemos podido conocer es que el delito que le están acuñando es agrupaciones ilícitas. Realmente es un tema que no pasa ni la prueba de la risa. No solamente porque no hay elementos absolutamente para sustentar razonablemente una acusación tan endeble o una acusación tan jalada de los pelos, por cuanto la agrupación ilícita, el delito como tal, Yanira, requiere que tú dejes claro varios elementos. Y una de ellas es no solamente un reconocimiento en rueda de fotografías del cártex que nosotros conocemos, que se debe obviamente realizar en sede fiscal, y la Fiscalía no sabe absolutamente nada. Pero no solamente eso, sino que el delito como tal debe establecerse por varios elementos para demostrar la tipicidad de y son los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Y uno de ellos es demostrar el rol de funciones que desempeñaban dentro de una organización. ¿Dónde están las demás personas? ¿Quiénes son? El expediente únicamente consta del acta de detención. Esos no son elementos ni carga de prueba para establecer fehacientemente e inequívocamente que una persona se le va a privar de su libertad durante 15 días, porque todo lo que nosotros ordinariamente conocíamos ahora hay que olvidarnos en un régimen de excepción que, sea dicho de paso, es inconstitucional y que ya vamos a hablar, por supuesto, de eso. Pero el otro elemento es establecer el orden jerárquico de mando dentro de una organización. Sí. ¿Dónde está eso? Qué lamentable realmente que el salvadoreño esté pasando por esto. Hace muchos años aprendí que uno en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia. Y esto es lo que ha negociado El Salvador, tener hoy por hoy este tipo de show de lo que nosotros estamos viviendo. Qué lamentable, porque hay una gran cantidad de personas que han sido detenidas. La historia de Víctor es una historia común aquí en El Salvador, lastimosamente. Para los amigos y amigas que nos van a ver, más allá de estas fronteras patrias, que sean o no salvadoreños, deben de entender que en El Salvador la justicia ya no existe, el Estado de Derecho casi es inexistente y, como lo ha explicado el licenciado Méndez, ahora la justicia pende del arbitrio o del criterio de un policía. Hemos tenido casos de tortura por parte de policías al momento de capturar a las personas jóvenes y Víctor es el mejor ejemplo. Pero bueno, esto me ha dado pie para que hablemos del régimen de excepción desde la perspectiva jurídica, porque tenemos el placer y el gozo de ser los dos abogados y abogadas de la República, pero usted es penalista. Sí, a la orden. Y eso nos va a ayudar mucho. Así que hablemos de qué pasa con el régimen de excepción en El Salvador. ¿Es inconstitucional? ¿Era necesario? ¿Cuáles son las características que se tuvieron o los requisitos que se tuvieron que llenar desde la perspectiva legal para que el régimen de excepción fuera legal? Listo. Lo que pasa es que la Constitución de la República, que se divide en dos partes, en su parte dogmática y orgánica, establece que hay derechos intrínsecamente válidos e inmutables para una persona. Yanira, como ustedes sabrán, tengo 14 posgrados y uno de ellos es en Derecho Constitucional. Y esto lo hago únicamente para acreditarme, porque muchísimas personas empiezan no solamente a atacar ya al mensaje, sino que al mensajero.
y tienen un desconocimiento craso sobre lo que nosotros estamos hablando. La Constitución, en su parte dogmática, establece cuáles son aquellos derechos del ciudadano y cómo estos se pueden llegar en determinado momento excepcionalmente por un estado de excepción o un estado de sitio, que son dos cosas muy diferentes, y cuáles son las condiciones que inequívocamente deben de llegar a configurarse para esto dar. Vamos a partir que la Constitución tiene elementos para autoprotegerse. Así es. Y estos se llaman normas pétreas. Las normas pétreas son los pilares de un edificio, que si usted le quita un pilar o una base, se cae el edificio. Por lo tanto, no admiten una reforma constitucional por dos asambleas legislativas diferentes. No la admite, que de hecho, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente interesante donde no le pueden jugar la vuelta a la Constitución, es decir, pero no fue esta sala, hay que hacer... No fue esta sala, por supuesto. La de facto no, sino evidentemente no fue esta sala. La sala anterior de los Cuatro Magníficos estableció algo que es importante para que no le jueguen la vuelta a la Constitución o al legislador o al constituyente, y es que una reforma no se va a hacer con dos salas simultáneamente, es decir, con dos asambleas, simultáneamente. Es decir, el 31 de mayo va saliendo una y el 1 de junio toma la otra, por lo tanto, en 2 días eso no puede ser, tiene que ser una por separada de la otra, y lo dejó claro la Sala de lo Constitucional bajo una interpretación auténtica. Listo. Una vez dicho esto, Yanira, es importante decir que estos derechos no se pueden vulnerar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque los empleados son los funcionarios públicos nuestros, con mucho respeto, de la misma manera en que tenemos nosotros a una empleada dentro de una oficina o una empleada doméstica, de la misma manera los funcionarios públicos son nuestros empleados. Y eso lo debe de entender la gente. Y ellos mismos también, los funcionarios. También, porque se hacen una clase política, pero aquí no hay clases, aquí hay salvadoreños que sirven, que están como funcionarios públicos, y salvadoreños que estamos pagando impuestos para que estos funcionarios públicos tengan salarios de ¿cuánto? $14,000. De lo que sabes, o sueldos ad honorem, o plazan fantasmas, o de pronto de la mesa su paquete, de lo que alcanzamos a saber, porque entre ellos mismos pareciera que son los tree stalkers, los tres chiflados, que se pegan entre ellos y caen tirados en el suelo. Entonces, en esta misma dinámica de la cual nosotros estamos hablando, el Estado nace, como lo dijo en el Pacto Social Juan Jacobo Rousseau. Todos los salvadoreños le entregamos parte de nuestros derechos para que un Estado, que es una ficción jurídica, el gobierno nos lo tutelen, pero ellos no son nuestros empleados. Por eso es que el gobierno cambia 5 años, cada 5 años, claro. Pero el Estado va a ser permanente. Entonces, se vayan ahí o se quede, ¿quiénes vamos a responder por todas las atrocidades que ha hecho? Nosotros, y especialmente los que lo han elegido a determinado gobernante y que se van del país 500 salvadoreños al día. No, señores, no se vayan, quédense aquí también a disfrutarla. Si ustedes votaron, ¿y por qué se van a ir ahora? Y nos van a dejar con el tamal. Una de las normas pétreas, además de eso, es la no alternancia en la presidencia. ¿Qué es la alternancia, Lic? Listo, para que puedan entender por qué es importantísimo definir conceptos. La semana pasada alguien me dijo, Sergio, explícame qué era la no alternancia en la presidencia de la República. Y es que precisamente en la exposición de motivos de la creación de la constituyente, bajo el poder constituido, se determina este cuerpo legal que nosotros conocemos como nuestro manual. Como tiene un celular o un microondas, un manual. Nuestro manual es la Constitución de la República acá para los salvadoreños. Obviamente tenemos un manual que es la Biblia y vamos a hablar al final de eso. Pero la Constitución, que es el manual, nos establece una situación bien clara por la exposición de motivos de los gobiernos de los militares dictatoriales que se daban en el pasado. Una persona, para evitar que es presidente, que le agarre cariño y amor al poder, y que después ya no lo quiera entregar como mucho porque les encanta, y además es una protección, una coraza, porque saben que van a poner un pie y ya no van a tener el fuero. Algo que se dio cuando el delincuente, sin ofender a los delincuentes, Mauricio Funes,
cuestionaba a el Parlamento Centroamericano y decía que era una cueva de ladrones. Pero cuando él sale, va inmediatamente. ¿Para qué? Porque tiene fuero y no puede ser procesado. Y el fuero no es del país, el fuero es del Parlamento Centroamericano, que es un organismo extraterritorialidad que está afuera en el derecho internacional, que podemos hablar de eso. Por lo tanto, a mí me da pena y risa cuando aquí querían procesar a Norman Quijano. Perdón, si el único que le puede quitar el fuero no es la Asamblea Legislativa nuestra, es la Asamblea Legislativa, si usted lo quiere ver, centroamericana. O sea, perdón, pero a mí me da pena ajena que cuando yo pero salí... esos son los diputados que tenemos ahora. Definitivamente, mire, ¿vamos de mal en peor? Sí, porque si la idea era quitar aquellas personas o personajes que eran corruptos, pero ahí están todavía sentados algunos, ahí están varios, y uno que le voy a decir que tiene cara dura para seguir ahí, licenciado. Pero fíjese que quiero aprovechar... Yo terminaría ese comentario donde se fue Alibaba y vinieron los 40 ladrones. Así, no más preguntas. Y a veces Alibaba no son los que están solo en el poder, sino que los que ya estaban esperándolo y le armaron el espacio. Fíjese que yo quiero aprovechar para que nos explique, porque mucha gente entiende, más bien se equivoca en creer que régimen de excepción es lo mismo que estado de sitio. Y usted dijo, lo vamos a explicar. Desde la perspectiva constitucional, ¿cuál es la diferencia? Porque hay otra cuestión que las personas creen, que el régimen de excepción ha venido a suspender todos los derechos. No. Y les han hecho creer, licenciado, que no pueden tener derecho a un abogado desde el primer segundo que los detienen. Ellos tienen derecho a eso. Entonces, si usted nos puede ilustrar respecto de eso, sería genial. Con gusto, listo. Hay derechos, como yo decía, que se suspenden y uno de ellos, por supuesto, es el debido proceso. El debido proceso a que lo pongan ante la orden de un juez en las próximas 72 horas, los 3 días, y que el juez señale en los próximos 72 horas, otros 3 días, son 6, la audiencia. Todo eso se suspende. Ahora son 15 días para que una persona venga y le puedan hacer y realizar una audiencia, si es que se la realizan. El debido proceso es uno de los derechos de los cuales se ha interrumpido. El estado de sitio suspende los demás derechos. ¿Cuáles? La libertad ambulatoria, por ejemplo, que vayan a determinar que de tal hora a tal hora no va nadie a poder andar en la calle, como lo que sucedía en el conflicto armado, y que quien lo identifiquen en la calle se presume de derecho que es una persona que está al margen de la ley. Son dos cosas muy diferentes. Usted señaló algo, Yanira, que no lo quiero dejar pasar y que se lo quiero hacer un juicio de valor sobre la base de mis conocimientos. Como abogado penalista, 17 años en el ejercicio, pero como ex fiscal, 10 años. ¿Era necesario un estado de excepción? Fue su pregunta. No era necesario y se lo voy a explicar por qué. Primero, cuando iniciaron el tema del mandato, el señor presidente en el 2019 habló sobre un plan de control territorial. Y yo lo dije abiertamente y ahí está la publicación donde había una tregua. Porque no hay una política de Estado en el cual establezca parámetros para poder terminar de la noche a la mañana los homicidios. Es que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Es más, el FMLN, que no tenía todo lo que las maras tienen, y uno de ellos fue el elemento que Dagoberto Gutiérrez una vez me explicó y me dijo, nosotros no teníamos lo que las maras tienen. ¿Y qué tienen las maras? Territorialidad, porque ellos tenían que andar errantes. Y eso es un elemento importante, ¿por qué? Porque para que un país sea país, debe tener territorio. Por lo tanto, es importante. Una vez ya simplificamos ese tema, dentro de la geopolítica, es importante establecer esto. Las maras como tal son un grupo al margen de la ley terrorista. Por lo tanto, todo el que negocia con terroristas es terrorista. Por lo tanto, las grabaciones del encargado del tejido social donde involucra al presidente y a otros funcionarios, ¡uy! Pero esas grabaciones no han dicho que, dicen que no es la voz de él, que se las han, que no sé qué, que han alterado. O sea,
pero en ningún momento ha venido el presidente de la República siquiera a decir, mire, voy a investigar, ¿verdad? Esperaríamos eso en un Estado de Derecho normal, que el presidente de la República tuviese ese valor, pero no lo ha tenido, licenciado. En un Estado de Derecho y en una sociedad democrática tendrían que haber renunciado inmediatamente. Lo que yo le quiero decir de esto, Yanira, son dos cosas muy importantes. En materia de política hay una cosa que se llama la caja china. La caja china es lo que no se habla, no existe. Y ellos han decidido no hablar para que no exista. Miren qué interesante. O sea, lo que no se habla, no existe. No existe. Cuando ya los topan al cerco, cuando ya tienen en el alambrado la carne, deciden, señores, no hay forma de explicar esto. No hay manera de explicar esto. Lo que sí hay manera de explicar es que estos dos funcionarios públicos están en la lista Angel. Y la lista de Elliot Engel, como la lista Magnitsky, al igual que 11 funcionarios más de este gobierno, y que en este mes se va a ampliar la lista. Esto es importantísimo. Estados Unidos tiene jurisdicción. Hay tantos temas jurídicos de verdad que es increíble el poder abordarlos en tan poco tiempo. Pero Estados Unidos tiene jurisdicción en nuestro país para mandar a traer a alguien, por supuesto que lo puede hacer. ¿Qué pasa cuando tenés terroristas y no los querés mandar a Estados Unidos, como por ejemplo los 4 miembros de las Maras, donde explícitamente la Corte ya dijo, no están en las cárceles? No están en la cárcel, tenemos indicios que inequívocamente nos llevan a establecer esto. El Faro, que no se encuentra en el país, sino que se encuentra en Washington, no tiene jurisdicción la ley salvadoreña porque los diputados reformaron el artículo en torno a dar a conocer negociaciones con las Maras que lo hicieron ad hoc, para impedirle a la prensa poder decir ad hoc. Fue una reforma ad hoc, con 15 años de cárcel para quien diera a conocer. Es decir, a la medida de Daniel Ortega. ¿Por qué no tienen jurisdicción? Porque ellos lo publicaron en Washington. Y lo más interesante es que esta evaluación de esas conversaciones pasaron por 2 universidades quienes han certificado en Estados Unidos que son veraces y son ciertas. Punto número 1. ¿Qué significa eso? Que cualquier fiscal, Estados Unidos es un país donde federalmente cualquier fiscal de los 52 estados puede el día de mañana solicitar orden de detención internacional a la Interpol para la ubicación y extradición con fines de extradición a estos funcionarios, a los 11. La lista Magnitsky, que la última equiparable en el mundo entero, para que usted se dé cuenta, han habido 2 casos relevantes de esta lista Magnitsky, que es lo equiparable a la ley que existía en aquel entonces. Uno, el Chapo Guzmán. Yo estaba en Nueva York cuando lo llevaron a la Suprema Corte. Yo ahí estaba trabajando. Y 2, el capo colombiano. O sea, imagínense a nivel de quién están los a ese nivel, sí, de Pablo Escobar Gavidia. Yo entrevisté al hijo de Pablo Escobar Gavidia. Ustedes la pueden buscar la entrevista en YouTube en su momento, como entrevisté a Maradona, como entrevisté a un montón de gente luminaria que vino al país. Listo, a esa categoría. Pero Estados Unidos tiene convenio con países como la Unión Europea, donde aplican también la lista Magnitsky. Esto es lo que importante, lo que usted tiene que entender. Y si un país tiene a criminales como eso, no nos van a dar como sujetos de crédito Ahí préstamos. es donde se puede comprender, a partir de esta explicación que nos ha dado el licenciado Méndez, se puede comprender la necesidad que tienen ahora de gritar reelección, aunque sea inconstitucional, y pierdan los derechos de ciudadanos según la Constitución. Mire qué interesante, porque ahora ellos hablan de reelección, pero usted ha escuchado en algún momento que de la boca del propio presidente él hable de su reelección. No, al igual que también las grabaciones, el presidente no lo ha hecho. Listo, usted acaba de decir una cosa, vamos a hacer un alto en el camino. Reelección, ¿se puede la reelección? No se puede. ¿Por qué razón? Hay 7 artículos. Perdón, no es uno, son 7 artículos que impiden la reelección. Es más, quien la promueva es un delito penal, dice la Constitución, y quien la promueva también puede perder sus derechos como ciudadano salvadoreño. Es la única parte en la Constitución donde establece eso. ¿Por qué? Para evitar que una persona se perpetúe en el poder y sea dictador. Eso quiso el legislador en su momento evitar. Ya lo dejamos claro. Hace 3 semanas alguien me preguntó, Sergio, ¿se puede la reelección? Porque la gente lo está pidiendo. Permítame.
separemos dos cosas. Muchos salvadoreños quisieran quitar al presidente ahorita. Sí. No se puede quitar porque no hay un mecanismo. Exacto. De la misma manera en que no se puede quitar, tampoco se puede reelegir, corazón bello. Así de sencillo. Y nosotros tenemos videos donde el mismo presidente explicaba que no se podía la reelección. Él mismo, cuando era alcalde de San Salvador, explicaba que no se podía la reelección. Porque este presidente llegó al poder por los medios democráticos y ahora los ataca. Ataca la democracia. Esta dictadura de corte constitucional que él está haciendo ha permitido que personas ajenas a El Salvador hablen de una reelección, que lleguen en el 1 de junio, que se supone iba a ir a rendir cuentas, pero lo que hizo fue a contar cuentos. En ese acto llevaron aplaudidores, gente que decía reelección. Esta gente no tiene conocimiento de que lo que está cometiendo es un delito, o si lo tiene, hemos llegado al punto en el que ni a los salvadoreños les interesa la ley, pero cuando la injusticia toca la puerta, es necesario que la ley actúe. Entonces, si usted empezó a aplaudir, se va a dar cuenta que cuando tenga un juez que no es imparcial, sino que es parcial, y le teme al presidente, ahí va a entender qué significa la democracia. Y cuando nosotros vimos en la Asamblea Legislativa ese penoso incidente, que espero que no se vuelva a repetir por dos razones. La primera es que vimos a un comité de aplausos que llevó con carteles. Eso es como que yo quisiera venir y poner un cartel donde, señor, matemos con la pena de muerte a los diputados. No se pueden. No se puede, corazón bello. Punto número uno. Y punto número dos, qué lamentable, Yanira, ver a congresistas, que es lo equiparable a los diputados, hacer la ola en el Salón Azul como que estuvieran en el estadio viendo a la selecta Cucatleca de Playa. Qué lamentable. Ahora, una vez dicho la situación esta de que no se puede el tema de la reelección, pasemos siempre al estado de excepción. Así. El estado de excepción fue de lo único que el presidente llegó a hablar. Quiere decir que si no hubiera habido estado de excepción, no tendría nada que haber informado a la ciudadanía. ¿El estado de excepción era necesario? No. Yo recuerdo cuando empezó el plan control territorial y se le pedían en qué consistía, porque no era política de Estado, no hay política criminológica, también tengo posgrado, que pueda justificar cuál es la diferencia conceptual entre Arena y el FMLN con la famosa tregua. Y particularmente que el Arena y el FMLN y ahora el gobierno del señor presidente Bukele tenían elementos distintivos. Es que los tres planes necesitaban dinero. Pero ¿y eso cómo se come? Porque también el del frente necesitó dinero. Y al final nos dimos cuenta que evidentemente era una tregua. El tema era que luego que viene y no le dan dinero, se va a meter con el ejército para pedir los 80 millones de dólares a la Asamblea Legislativa. Perfecto, listo. Entonces, no le dan el dinero. Magnífico. Empieza en aquel entonces el tema de la pandemia y le dan un estado de excepción. Ahí fue cuando él probó por primera vez el estado de excepción. Y le gustó. Y el tema fue de que ¿qué trae el estado de excepción? ¿El estado de excepción trae limitación de ciertos derechos? Sí, ya se los explicamos. Pero además de eso, le da la posibilidad que en caso de catástrofe, como un terremoto, que se aplique el estado de excepción, catástrofe o algún tipo de invasión, se da, así lo dice la Constitución de la República, así lo dice. Literalmente. Literalmente. Sí. La posibilidad para hacer compras directas sin pasar por la LACAP. Ahí está el negocio. Eso es el tema. O sea que la justificación para tener régimen de excepción, ya nos dijo el licenciado que no tenemos un estado de sitio, tenemos un régimen de excepción donde se han suspendido ciertos derechos como es el de ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas, ahora se ponen 15 días. Pero la verdad, lo oculto atrás del estado del régimen de excepción es que tienen libertad de utilizar fondos. La cereza del pastel de todo esto es precisamente el que no pase por el escrutinio público las finanzas. ¿Qué significa eso? Que después de haber hecho eso, le ponen reserva de información de 7 años. Porque son planes de nación. Lo que hicieron en el tema de los macarrones que compraron a Sinaloa. La relación entre Sinaloa es interesante. ¿Por qué? Porque este es el tercer ministro de Agricultura que quitan. Así es. Este es el tercer ministro de Agricultura que quitan.
Compraron granos no aquí, sino que los compraron en Sinaloa. Usted debe entender que Juan Orlando Hernández está hoy por hoy enfrentando la justicia porque primero él negoció y se entregó y él va a ir a cantar, número uno. Número dos, en Estados Unidos, en Nueva York, están 2 exfiscales, 3. ¿De El Salvador? 3, el anterior y el fiscal Escobar. Están los 3 allá. Y Sinaloa era donde venía el Chapo. El Chapo Guzmán financió la campaña, él propiamente, antes de ser apresado en México y escaparse por el túnel de Juan Orlando Hernández. Mire qué interesante dato. Hay una relación interesante que poco a poco nosotros la vamos a ir sabiendo y que cualquier juez puede pedir la extradición. ¿Pueden detener o pedir la extradición de alguien que todavía sigue siendo presidente? Por supuesto que lo pueden hacer. No hay ningún problema esa situación. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, en Ecuador, donde el presidente vulneró la Constitución de la República y le han dado arresto domiciliario. Por supuesto que sí. Hay delitos lesa patria y lesa humanidad que tienen extraterritorialidad. Pero cada uno de estos temas, Yanira, yo podría invitarla a que más adelante hagamos un programa de cada uno de los temas, porque ahorita estamos tocando... ¿Qué es lesa humanidad, lesa patria? Para que la gente vaya comprendiendo que el derecho llega más allá de nuestras fronteras patrias, que hay un común denominador en todo el mundo mundial, como dice él, y es que hay respeto a derechos humanos. ¿Qué es el respeto al derecho humano? A la integridad del ser. El artículo 1 de nuestra Constitución, licenciado, dice que toda actividad del Estado tiene que empezar y tiene que finalizar por el bien de la persona humana. Y el artículo precisamente 1 dice, el Estado reconoce a la persona humana como el principio y el fin de la actividad de esta y va a agotar todos los mecanismos pasivos existentes, parafraseando un poquito, para llegar a la consecución de los mismos. Algo así. Es decir, la justificación del Estado no tiene más existencia que el mismo ser humano. Significa que toda violación para que eso haya cometido nació un funcionario en el ejercicio de su función está yendo en contra del artículo 1 de la Constitución. O sea, no tuvo que leer toda la Constitución. Abre el artículo 1, léalo y va a entender, usted que es funcionario público, que se le va a llegar su momento, porque ese dolor de la gente, nosotros somos abogados y podemos entender esto, pero hay mucha gente que lo está sufriendo, licenciado. Y tenemos a nuestro amigo Víctor, que lo está sufriendo en carne propia, un comunicador que tenía programas, bueno, como este en el y que lo relacionen con las maras a él. Bueno, a mí me han amenazado de que yo estoy defendiendo pandilleros. Ni usted, ni Víctor, ni yo defendemos pandilleros. Si estamos hablando que los pandilleros estén en la cárcel, pero que se hagan los procesos. El problema es que los pandilleros están afuera y algunos de esos están en el Ejecutivo. ¿O no es así? Porque si no, entonces esos audios que fueron certificados, me dice, en Estados Unidos, esos audios donde se escucha claramente la voz del director de tejido social, ¿qué es lo que nos deja de enseñanza? Que existe una negociación y lo peor todavía es que estos regímenes de excepción empezaron por aquel fatídico fin de semana de marzo, donde muchos salvadoreños murieron, o sea que el pueblo sigue poniendo a los muertos. ¿Y los gobernantes qué están haciendo ahora en El Salvador? Mintiéndole, señores. ¿Cuántos millones hay en publicidad, licenciado, me decía? 29 millones de dólares. 29 millones de sus fondos. Le recortaron a la Universidad Nacional, le recortaron a la Fiscalía. Pero esta es la U, ¿se acuerdan de eso? Que muchos jóvenes salieron con él y que les prometió que les iba a hacer universidad, que les iba a ampliar, pero lo cierto es que se lo llevó a los penales. Les va a ampliar los penales porque muchos de los jóvenes que están siendo capturados, Víctor se sale de ese esquema, fíjese cómo es la persecución contra los opositores, pero contra los jóvenes, él ahorita está persiguiendo a los jóvenes, no les hizo una universidad, no les dio un libro, les dio una arma porque los quieren a Fuerzas Armadas o los metió presos porque necesita el negocio de los centros penales. ¿Saben ustedes quién tiene a cargo la manutención o entrega de los alimentos dentro de los centros penales? Es bien interesante saber, ese es un dato que deberíamos de investigar. Vale $2.50 cada tiempo de comida que le dan a los internos dentro de los penales. Solo en este régimen de excepción han entrado a los penales, a los centros, más o menos 30,000 personas. 30,000 personas y es que no más. Haga cuentas. Ahora, dentro del régimen de excepción, el cual ya explicamos cuáles son las características, hay algo que es interesante. ¿Dónde estaba entonces el plan control territorial? Se dio paso al régimen de excepción, fue un fracaso el control territorial, listo, queremos conocerlo.
¿Por qué no lo dan a conocer ya que ahora ya pasó? Queremos saber si ese no era el tema de la tregua. Ahora, ese es el estado de excepción y yo estoy hablando bajo mi perspectiva como abogado penalista. Yo no tengo nada que ver con un tema político, mi juicio de valores sobre la base de mis conocimientos. El estado de excepción es excepción. Por lo tanto, no se pudo haber dado ni una segunda ni una tercera vez la ampliación porque es inconstitucional. Es algo que no es procedente. Por tanto, estamos viendo nosotros ciertas situaciones que se han estado dando, como el tema de los abusos, y que el mismo gobierno ha aceptado que se han estado dando abusos. El tema es que no puede haber un porcentaje de un 1%, de un 2%. La Universidad José Centroamericana, la UCA, dio datos interesantes donde la prensa gráfica los publicó y hablaba acerca precisamente de aquellas reacciones que se habían dado en el plan de excepción, donde hay personas que se les han vulnerado no solamente sus derechos, sino que también su intimidad privada y también contra su humanidad. Ahora, algo que es importante, Yanira, decirlo, es hasta dónde va a llegar. Pues es decir, el presidente está en campaña política. El ministro de Justicia y Seguridad Pública dijo hasta que sea necesario. Terrible, porque es el que tiene que llevar la política de Estado en materia de seguridad ciudadana y criminológica, que usted bien ha dicho que no existe. No existe, pero si ya no hay homicidios, así es. ¿Cuál es el problema de seguir con el plan? Ahora, listo, lo que yo le quiero decir es que para la construcción de estos penales supuestamente no va a pasar tampoco por una licitación, ni tampoco la construcción del Hospital Rosales. Hicieron una ley para eso. Ojo, es que usted tiene que entender las dimensiones de esto. El Hospital Rosales, que no ha sido construido y que el FMLN dejó una contrapartida, al igual que el FMLN dejó una contrapartida para el derivadero de la carretera de Los Chorros y que no se ha hecho durante 3 años, usted debe entender que ahora se va a hacer una adjudicación directa. Adjudicación directa en un régimen que no va a pasar por la ALACAP, de la misma manera en que llegado en el 2019 esta administración suspendió la terminación de la construcción de la carretera al Puerto de la Libertad con fondos de Fomilenio y que lo que derivaba precisamente Fomilenio 2, el segundo compacto de la MSC, que el FMLN la dejó y que perdimos 32 proyectos adicionales que este gobierno no terminó y que tampoco por el tema de corrupción y transparencia aplicamos a un tercer compacto de la MSC. Esto es importante decirlo, porque el desarrollo de lo que nosotros conocemos como el Obispo y el Puerto de la Libertad vienen por fondos de Yucatán que los adquirió Hugo Martínez, el FMLN. Eso es importante decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los logros, las construcciones o la articulación de nuevos ingresos que el gobierno ha tenido desde el 2019? Ninguno. Una vez partiendo de esta situación, que es importante, estos fondos que nosotros estamos ocupando para el tema del plan control territorial, para el tema de la tregua, como usted lo quiere llamar, o para el régimen de excepción, son fondos que devienen de préstamos que nosotros lo vamos a pagar con intereses. Y eso es importantísimo que usted lo tenga bien claro. De la misma manera en que suspendió la terminación de la carretera al Puerto de la Libertad y se lo adjudicó a otra empresa, este gobierno, más cara, eso es lo importante, más cara, de la misma manera le suspendió la terminación de la ampliación que en el 2018 inició Gerson Martínez del aeropuerto y se lo dio a una empresa más cara, empresa que un año antes había donado $1 millón para la campaña del señor presidente. Mire qué interesante esto, eso se llama corrupción, eso se llama abuso de poder, eso se llama desvío de poder, ¿y quiénes lo sufren? Al final usted lo acaba de decir, el Estado. El licenciado nos explicó qué es el Estado, somos todas las personas que residimos en esta jurisdicción que se llama El Salvador, pero el gobierno está guiado ¿por quién? Por el presidente de la República. Ya nos ha dicho el licenciado cuáles son las acciones que él ha tomado como presidente y en qué ha decantado. Estamos bajo un régimen de excepción desde hace 3 meses, régimen de excepción que no tiene una base legal, ya nos dice el licenciado, porque si la primera vez que se toma esta decisión fue por aquel fatídico fin de semana donde hubieron tantos muertos, pero si a los 3 días ya estaba controlado, al día siguiente ya lo tenían controlado, ¿por qué necesitan tantos régimen de excepción? Ya lo vimos. La última persona en este país que amplió el régimen de excepción
fue el expresidente, el general Martínez. Imagínese. Y el general Martínez fue depuesto por una huelga de brazos caídos. Y él quería llevar hasta las elecciones, precisamente lo que ahora está sucediendo. Ahora, es interesante también mencionar varias cosas. La Constitución de la República se autoprotege y se autoprotege, por eso es que el vicepresidente quería reformar la Constitución, donde dejaba claramente establecido que no se podía el tema de la reelección, lo dijo Félix Ulloa. Y por eso no le dieron pase, ¿viste? Claro, claramente, pero lo interesante es que la Constitución de la República establece en los dos casos que estamos analizando, Yanira, régimen de excepción y reelección. Listo, mecanismos. ¿Y cuáles son los mecanismos? Es que en la no reelección, con 7 artículos, es la única parte de la Constitución, al igual que el régimen de excepción, que es una tan sola vez, para evitar el abuso de poder, que dice que es la única parte de la Constitución que establece el derecho a la insurrección. A la insurrección, importante decirlo. Y no es que estemos haciendo ese llamado, porque ni el licenciado ni yo lo estamos haciendo. Estamos hablando de lo que dice el texto literal de la Constitución. Abajito ahí por el artículo 80 y algo dice que si en caso de que se quiera ir en contra de la alternancia en el poder, el pueblo tiene el derecho a la insurrección. Ese sí es un derecho legítimo, pero el pueblo no puede pedir la reelección porque pierden el derecho de ciudadano. Porque el licenciado nos está explicando, la Constitución ha hecho una valla de piedra, por eso se llaman cláusulas pétreas, alrededor de lo que se llama el Estado de Derecho, la forma de gobierno, la concentración de poder que ahora tenemos y esta falta de independencia de cada uno de los órganos hace que el 1 de junio los diputados que pertenecen a otro órgano de Estado diferente al Ejecutivo, pues le rindan la pleitesía al presidente de la República. Hay otro tema también importante, usted lo acaba de mencionar, que se llama la Constitución de la República, establece la indelegabilidad de las funciones. El presidente de la República no puede llegar a dirigir la Asamblea Legislativa como lo hizo, de la misma manera en que el presidente de la Asamblea o el presidente de la Corte no pueden ir a dirigir el Consejo de Ministros. Pero el presidente de la República en un Twitter le da orden al presidente del órgano judicial donde le dice que mande a depurar a los jueces. Claro, como el señor presidente en su momento al ex fiscal general le decía, hey, ¿se acuerda con la detención del alcalde por el tema de que tenía los granos y que no dejaba ingresar? ¿A quién? Al ex ministro de Agricultura, Anliker. Y él llegó y dijo, no, estos son a título personal. Entonces él llegó como empresario. ¿Cuándo no podía él salir? Entonces, ¿cómo llegó de la casa? Porque había un régimen. Entonces la pregunta es, espérame, ¿y él que llegó? Y con las facturas. ¿Y para dónde iban? Para la sede de Nuevas Ideas. Entonces ellos estaban distribuyendo canastas para ir a regalar en pandemia. ¿Y quiénes la llevaban? En pandemia. Muchos de los actuales diputados de ahora. Muchos, listo. Ahora, vamos a seguir también con otra situación que es importantísimo. ¿Cuál es la naturaleza de un ente colegiado al margen de la ley? ¿Por qué los carteles de droga, por qué las maras matan a la gente? Y eso es importantísimo que usted lo tenga bien claro, y creo que después de esto usted va a entender muchas cosas. Y usted se va a dar cuenta cuando hay simple y sencillamente en un país, figura que nosotros conocemos como una tregua. En el conflicto armado el gobierno hacía tregua con la guerrilla, por supuesto que hacía tregua. Hacía tregua y le pedía que, por ejemplo, un 24-31 no atacaran, que no se oyeran las balas, por supuesto. Que en los acuerdos de paz en Nueva York, cuando estaban negociando y que inició en Cesori, por ejemplo, la paz, tuvieran una tregua, por supuesto que hacían tregua. ¿Para qué? Para que no le mataran uno contra otro. Pero la diferencia era... ¿Cuál, licenciado? Por eso es que Mauricio Funes, el delincuente en su momento, dijo, no, nosotros somos facilitadores, por el amor de Dios. ¿Quién era el que estaba como secretario general de la OEA? Insulza. ¿Quién lo puso? Lo puso Hugo Chávez. Perfecto. Porque ustedes recordarán que Paco Flores, con fondos del Estado, andaba haciendo lobby en todos los países para tener los votos de los países del Caribe.
parece. Entonces el chavismo se impuso. La gran pregunta de todo esto, todos estos temas los podemos desarrollar con el mayor de los placeres en próximas ediciones. ¿Por qué la OEA no ha aplicado la Carta Democrática? Interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿Por qué? Porque el gobierno de El Salvador, qué lamentable, como decía René León, el ex embajador de El Salvador en Washington por más de 14 años, ver la actual embajadora que tenemos en los Estados Unidos. Pero qué lamentable, Yanira, el día de ayer fue abordada la ministra de Relaciones Exteriores y no pudo, con un trabalenguas al mejor estilo de Cantinflas, por el amor de Dios, explicar por qué El Salvador no votó en contra de Nicaragua. Así es. ¿Por qué Mauricio Funes se cayó y no siguió Mauricio Funes cuestionando a este gobierno? ¿Y por qué algunas personas del FMLN ahorita que estaban detenidas van a salir próximamente en libertad? Perdón, señor, en política nada es casualidad y nadie se acuesta sin cenar. Tiene toda la razón. Y en política también, hasta los silencios comunican. Mire qué interesante todas estas preguntas que nos han hecho. Yo quiero leer. Solo le termino esto, porque yo le dije que cuál era la diferencia y por qué mataban. Por una simple y sencilla razón. La guerrilla secuestró para financiamiento. La guerrilla quemaba buses. ¿Por qué? Porque necesitaba amedrentar a un sector de la población, que eran los empresarios, lo que le está sucediendo ahorita. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre la guerrilla y las maras? Interesante, ¿verdad? Listo. En esa tregua que tenían y que actualmente estaban desarrollando en estos gobiernos del FMLN, ¿por qué matan a la gente? Por una simple y sencilla razón, porque necesitan dar ejemplos claros dentro de su organización y fuera de la organización, que quien esté en contra, ese va a ser el resultado que van a obtener. Y las personas que no paguen el tributo o la renta van a terminar muertas. ¿Por qué dejan los cuerpos, los narcos y las maras, por qué dejan los cuerpos al aire libre? Porque esto es un ejemplo ilustrativo para que la gente lo observa y sabe qué es lo que va a pasar si no paga la renta. Interesante que en la tregua con Funes, en la tregua con Saca y Paco Flores, y ahora las extorsiones no han bajado. Pero los cuerpos los entierran, ya no los exhiben. Qué raro que el elemento distintivo es el mismo en los tres, pero que el cementerio clandestino más grande luego del de Chalchuapo es el de Nuevo Cuscatlán, cuando el actual presidente era el alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y nadie dice nada. Entonces, eso no puede parar, porque es la forma, el modus operandi de una organización delictiva al margen de la ley. Por lo tanto, no pueden parar los homicidios. Lo que sí pueden hacer es enterrarlos. ¿Qué es lo que sucedió con ese fatídico que salieron 89 muertos un fin de semana? Y cómo que alguien me explique cómo es que de pronto de la noche a la mañana ¡bum!, se acabaron los cuerpos, pero los desaparecidos siguieron, y que en ese fin de semana ¡bum!, volvieron, pero que los hicieron bajar inmediatamente. El presidente no se ha pronunciado al respecto de las personas desaparecidas. Mire, un dato importante que quiero acotar es lo siguiente. Yo sí hago una diferencia entre la guerra, la guerrilla y lo que está pasando ahorita, porque la guerrilla al final tenían un interés político ideológico. Los delincuentes ahora no lo tienen. ¿Seguro que no lo tienen? Bueno, espero, ¿verdad? Seguro que no lo tienen. Espero que no la tengan. Se ven muy cerca de muchos funcionarios, pero el ejemplo claro de lo que es jugar con la ideología y convertirte en un populista lo tenemos ahora. Seguro que no lo tienen y que ellos, parte de sus miembros, no están metidos ya en órganos de Estado o organizaciones del Estado descentralizadas y que poco a poco van comiendo. Las maras, claro que seguro que no lo tienen, un interés político ideológico. Imagínese, ese es importante, ese debería ser un tema importante de análisis para otro programa. Claro, porque de la misma manera, Yanira, que hay un grupo, por ejemplo, los grupos, podríamos decir, pro aborto o en contra de aborto, o los grupos del medio ambiente LGTBI, ¿qué es lo que tratan de hacer? Precisamente endosar sus votos a cambio de, y las maras, ¿qué es lo que tratan de hacer? Y me parece una... ¿No te acordás, Ernesto Mason, cuando estaba sentado con Ruano, que yo los entrevisté a los dos cuando salió aquel video, y que dijeron claramente, señores, ¿qué opinan ustedes de tal o tal funcionario? Hasta les estaban preguntando que qué les parecían
de tal funcionario como ministro de Seguridad y Es que yo Justicia, creo, de los cuales hay funcionarios actualmente ya. Y les estaban diciendo, mire, es que a nosotros lo que nos molesta, le decían las maras, es las limitaciones que tenemos en los centros penales y particularmente de ciertos líderes en Zacatecoluca. No se preocupe que eso lo vamos a resolver. Perdón, ¿no es lo mismo? mira qué interesante No es lo que está mismo. diciendo. Yo creo que yo sigo pensando que en aquel momento la guerra se inició por situaciones muy similares a las que estamos pasando. Ajá. Y que muchos de los que en aquel momento estaban hablando de la guerra, de injusticias y de dictadura, están muy a la par del presidente de la República, del presidente Bukele, el que se quiere reelegir, aunque no lo diga, y pone esos aplaudidores, el que tiene dentro de sus funcionarios a muchas personas que están relacionadas con actos de corrupción y que tiene dentro de sus funcionarios y dirigentes a muchos ex pandilleros de los que ahora andan, se supone que persiguiendo. Sí. Salió unas noticias que a 5 o 6 personas de la alcaldía de Izalco, de Nuevas Ideas, fueron detenidos. Y algunos de esos hasta concejales. Sí. Y A que eso me refería. inmediatamente una llamada y empezaron a liberarlos. Lo según la mismo nota. tenemos un ejemplo allá en Usulután, creo que fue, en Oriente, donde la alcaldesa de Nuevas Ideas, que resulta ser la hermana del ministro de Hacienda, una llamada también para sacarlo. ¿Será cierto o no? Pero lo cierto es que hay muchos delincuentes, verdaderos delincuentes que están afuera y muchos inocentes que están Sí, capturados. ahora, lo interesante Quería leer el artículo para que vean que lo no es la interesante de insurrección. esto son dos cosas. Uno, el presidente llega a la asamblea no a rendir informe, sino que a atacar a los Estados Unidos, a la prensa, pero paga lobistas en Estados Unidos para que le ayuden, pero llega a atacar a Estados Unidos. En abril de este año dijo de que los Estados Unidos eran los que estaban patrocinando a estos grupos, por ejemplo, las marchas que se realizaban. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que él viene y dice, los de la esquina. Yanira, él salió de la esquina. Él fue parte de la esquina. Él creció, se desarrolló y salió de los de la esquina. Punto número uno, que es interesante. Punto número dos, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención dentro de todo esto, es las relaciones que nosotros estamos teniendo con los Estados Unidos, las peores en su historia, y con más de 500 salvadoreños documentados que al día quieren irse del país. 500 que se van del país, del país de las maravillas, al día de la Suiza, del país. Centroamericana. Y entonces eso realmente me llama muchísimo la atención porque cuando quieren arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos porque quiere tener injerencia, ellos nos tienen a más de 3 millones de salvadoreños allá. Por favor. Mire, el artículo 88 de la Constitución, porque no quiero que después vayan a decir Sergio Méndez y Yanira Escobar son abogados y están hablando, incentivando la insurrección. No, señores, lo hizo el legislador constituyente y dice el artículo 88 de la Constitución, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma del gobierno y del sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 88 de la Constitución, léalo por favor, amigo y amiga que nos está viendo. Antes de la insurrección, ¿cuál es la frase? Dice la violación de esta norma obliga. Obliga, oiga. Nos obliga. Nos obliga, no es optativa, listo. Entonces es complicadísimo, señores. ¿Y por qué es? Para cuidar la forma de gobierno. Claro, y fíjate que va dirigido este tema hacia un organismo interesante, que es la Fuerza Armada. Porque está hablando que la Fuerza Armada, la reducción es para el territorio salvadoreño y su soberanía, listo. Y la soberanía va de la mano con la República y la Fuerza Armada va a vivir mientras viva la República. Eso es interesante. Y la República está muriendo. Pero eso es interesante y podemos seguir hablando. Listo, en estos últimos minutos yo le quiero pedir a usted, como siempre lo hago. Lo necesitamos. Hablar de la palabra de Dios, porque gracias a Dios tengo el privilegio de poder estar en la iglesia cada fin de semana y predicando. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en una prédica que tuve es cuando nos saltamos las trancas. Cuando nos saltamos las trancas, y yo lo he explicado muchísimas veces en estas prédicas que están también en tu Onda Club y que usted puede acceder para no seguir repetitivamente, y es que en el cielo también hay leyes, en el cielo hay un estado,
el Estado como tal, un gabinete. Y usted sabe que el diablo era parte de un ministro, como el gabinete, el ministro de la alabanza. Lo que sucede es que cuando usted tiene leyes, como cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a que se cumpla. Y no solamente estaba hablando de la ley de Moisés, estaba hablando de la ley misma que él mismo había determinado previamente con los mandamientos. Lo interesante es que cuando a él se le acercaban y le decían, mira Jesús, está bien que hagamos esto porque la ley dice, por ejemplo, la mujer que iban a lapidar, y que fue obviamente una emboscada porque ellos mismos contrataron a la mujer para que tuviera relaciones y después se la llevaron. Fue creado, un caso creado. Lo mismo que hizo Hitler en su momento cuando, con el poder publicitario que tenía, puso en la frontera de Polonia con Alemania a ciertos soldados polacos que supuestamente habían atacado a otros soldados alemanes, lo cual no era cierto, estaban vivos, hicieron los muertos y le puso como sangre con los uniformes para poder invadir Varsovia y arrasar Cracovia. Listo, una vez le explicó eso, también lo hizo Roma. Roma quería invadir Tierra Santa, entonces a todos los peregrinos que entraron ya no los dejaron salir y dijeron que habían ingresado y que cuando ingresaron era precisamente para hacer un atentado, y Tito fue a invadir Roma, saquearon cuando trajeron el Amenorá y ahí está el Arco del Triunfo de Tito en el Foro Romano, que por supuesto lo he visitado, al igual que Tierra Santa. Ahora, una vez yo le he explicado esto de crear enemigos para justificar mis acciones, como lo han hecho muchas veces Estados Unidos, donde estaban las bombas químicas en Irak, etcétera. Todo eso que les acabo de plantear se sigue dando hasta el día de ahora. Crear enemigos, fantasmas, ¿quién va a ser el próximo? Listo. En el cielo también había un gobierno, y el gobierno se quiso saltar las trancas, el diablo. El diablo llegó un momento en el cual le dio paja a la tercera parte, ahí déjelo que se cayó, a la tercera parte de ángeles le dio paja. Y les prometió, andaba en campaña política. Y entonces les dio paja porque quería derrocar. Y entonces venía y decía, ¿yo por qué tengo que cumplir esto y irle a pedir permiso a Dios? De la misma manera, en nuestro gobierno hay 3 presidentes. Y un presidente no le tiene que pedir al otro o exigirle, sino que hay un procedimiento y no hay que saltarse las trancas. Por eso es que un dictador no quiere controles y se quiere saltar las trancas. Cuando nosotros vemos entonces que todos los que se han saltado las trancas, como Abraham recibió una bendición que iba a tener su descendencia como las estrellas del cielo, y le dijo que la esposa iba a tener un hijo, Isaac, pero ella ya estaba vieja, nunca habían tenido hijos y las posibilidades eran remotas. El tema es que los hijos de Dios no caminamos en base a vistas, sino que en base a fe. Y eso es lo que usted tiene que hacer, por más que las condiciones del país estén complicadas, porque quien nos provee es Dios, no es por nuestras propias fuerzas. Recuerde que en nuestra debilidad es donde Dios se perfecciona, y Dios se perfecciona más por el procedimiento que por el resultado, más por el procedimiento que por el resultado. El procedimiento, al final, se saltó las trancas a Abraham y se metió con Agar, pero Sara ya estaba embarazada. Esa saltadita de trancas nos ha costado que los palestinos y los israelitas se estén dando riata por los siglos de los siglos, porque los dos reclaman la tierra santa y los dos devienen de un árbol común. Los dos son hijos de Abraham. Esa saltadita de trancas nos costó que Adán y Eva le dieran paja, y por lo tanto nosotros morimos, y antes no lo íbamos a hacer, entre un montón de cosas, cuando la espada flotante lo sacó del huerto. Entre otras saltaditas de tranca, Moisés no entró a la tierra prometida porque se saltó las trancas, recibió una tan sola orden y mandó a 14 representantes de las 14 tribus y la regó. Pero al igual que Moisés, Jesús en el monte Sión se reunieron con el profeta Elías, el que se fue en el carruaje de fuego, luego que se partió el río Jordán y estaba con Eliseo. Y se fueron después de ser crucificado. Pero Jesús no se saltó las trancas. El demonio lo tentó 3 veces. Y la tercera vez, no voy a hablar de las anteriores, le dijo, adórame. Después de 40 días, lo agarró cansado.
Después de que él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, de ahí salió para el desierto. Y después de 40 días, cuando ya estaba boqueando, no lo agarró al principio, fresquecito, después de la nadadita que se pudo haber echado en el río Jordán. No, lo agarró después de 40 días de no comer ni tomar agua. Ahí lo volvió a tentar nuevamente. Y los versículos de la Biblia que fueron, se los describía a cabalidad el demonio. Se los describía y se los narraba y le hablaba con la palabra de Dios. Y él le dijo, adórame aunque sea una vez, y todos estos reinos de la tierra yo te daré, porque así se me fueron entregados. ¿Quién? Adán y Eva. Se saltaron las trancas. Los primeros embajadores del cielo en la tierra eran ellos, y ellos iban a dominar en la tierra. Y la regaron. ¿Y por qué la regaron? Porque el demonio les dio paja y les manipuló la información y les dijo, es cierto que les han prohibido comer del huerto. Y Dios no había dicho eso. Él no les había dicho, porque ustedes van a ser igual que Él, lo mismo que Él quiso en el cielo cuando le dio paja la tercera parte. La mentira y la manipulación. Van a ser igual, sáltense las trancas, Él ya no los va a mandar. Entonces ellos cayeron en el error. ¿Por qué a Jesús le dijo eso? Y eso es lo interesante, Yanira, que yo quiero terminar. Porque Dios no consiente a los dictadores. ¿Por qué le dijo, adórame y estos reinos te daré? Porque en la parte final de Apocalipsis, cuando Juan escribe en la isla de Patmos, cuando fue tratado de ser hervido en aceite y no se murió, lo llevaron a la isla de Patmos, cerca de Grecia, y ahí fue revelado el Apocalipsis. Pero él no fue revelado por el Espíritu Santo, sino que él fue trasladado en aquel tiempo para que con sus propios ojos lo viera. Y él escribió que cuando Israel esté siendo atacado en el Armagedón es la zona, geográficamente hablando, donde se va a librar esa pelea, va a bajar luego de la séptima trompeta el Señor a liberar a su pueblo y los reinos se le van a ser entregados. Entonces el demonio le estaba diciendo, no es necesario que pases todo esto o que muras en la cruz. Ya te los voy a dar ahorita los reinos, saltate las trancas. Y él le dijo, yo a eso he venido y mi reino no es de este mundo, sino que espiritual. ¿Me estás entendiendo, iglesia? No se salte las trancas, porque el dictador lo que trata en el mundo entero es saltarse las trancas. No le gustan los procedimientos, no le gusta la ley. Ellos se dan paja y dicen que la ley son ellos o el Estado son ellos. Muchísimas gracias, Yanira. Le agradezco la oportunidad que me ha dado de poder hablar particularmente de algo que a mí me enloquece y es hablar de la palabra de Dios. Gracias. Bueno, gracias por esa última enseñanza que nos ha dejado. Creo que nos toca el corazón y hay que decir al final, Dios es un Dios de orden. Y si nosotros nos saltamos las trancas, ya tenemos hasta en la Biblia ejemplos de lo que ha pasado. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por esta oportunidad de permitirnos estar con ustedes. Dios les provee en abundancia. Y como yo digo también, usted decide, dictadura o libertad. Yo soy Yanira Escobar y él es Sergio Méndez, a sus órdenes. Bendiciones.